el archivo, lo que es la clase 4, ¿no? Bueno, la numeración es relativa, ¿no? Es sobre el tema, junto con polímeros, que pertenece al capítulo este llamado introductorio, ¿no? Bien, entonces el día de ayer, a propósito, ¿qué tal la práctica ayer? ¿Cómo les fue en la práctica? ¿Ah? ¿Cómo le fue? Sí, más o Bien, menos. profesor. ¿Está bien? Bueno, esperemos, si he bajado las prácticas del internet, ¿no? Tengo un archivo, voy a ponerme a corregir ya de este fin de semana, ¿no? Bueno, mis prácticas son así, ¿eh? Así van a ser todas las calificadas. Yo voy a mandarles un formato, con, bien visto, preguntas cortas, ¿no? Varias preguntas, por supuesto, pero cortas más o menos para una hora, hora 15. Así van a ser las 5 evaluaciones. Si por ahí hubiera algún trabajo, ya veremos, ya les comunicaré cómo va a ser la nota en este caso, ¿no? Bien, entonces estábamos en el tema de copolímeros, ayer habíamos hecho la parte introductoria, ¿no? Dijimos el concepto, ¿no? Ustedes ya lo sabían desde el capítulo de la clase inicial, ¿no? Cuando hablamos del concepto de polímero, si este está formado de la misma unidad monomérica o el mismo monómero, ya es exactamente un homopolímero o simplemente polímero. Pero cuando son dos o más químicamente distintas, son los copolímeros, ¿no? Entonces, ahora ya vemos que hay términos que van apareciendo cuando los monómeros son los que intervienen, son dos, el copolímero se llama bipolímero. Pero este es un nombre que, si bien la química lo precisa, muy poco se utiliza, porque en el campo, en la realidad, en la ingeniería y en la industria, cuando se refieren a copolímeros, se refieren en términos general mayoritariamente a los de dos, que además les decía ayer que son la inmensa mayoría, ¿no? Por lo menos un 85%, 90% de los copolímeros que se fabrican, que son miles, ¿no? Son los de dos, ¿no? Y minorías son los demás. Por ejemplo, los de tres sí se llaman terpolímeros. ¿Ven? Entonces, llamando copolímeros a los de dos y siendo los terpolímeros los de tres, no hay ninguna posibilidad de confundirse, ¿no? Esto es lo que ocurre por un lado. Entonces, y vamos a hablar generalmente describiendo a los de dos, ¿ya? Y por otro lado, le decía, como la cinética de obtención es tipo adición o condensación, porque la gran mayoría a su vez son los orgánicos, ¿no? Frente a los inorgánicos. Entonces, también le decía ayer, dentro de esa inmensa mayoría de copolímeros que son los de dos, la gran mayoría de esa mayoría, a su vez, son los de tipo adición, ¿no? Eso es para que tengan una idea más o menos. Entonces, si yo tomara una muestra de 10 copolímeros, por un lado encuentro que 8 o 9 son de 2, y de esos 8 o 9, 7 u 8 son orgánicos, son de tipo adición, o 7, digamos, y 2 de condensación. Más o menos así es la cosa, ¿ya? Bien, entonces les decía también que en la estructura de los copolímeros, ¿no? Acá estamos hablando en general, ¿no? Estos copolímeros, ¿qué cosas son? Antes que nada, son macromoléculas. Por eso cuando hicimos la diferencia ya entre el concepto de polímero a secas y macromolécula, ¿no? El concepto completo, el más integral, el que incluye a todos, son las macromoléculas, porque todas son moléculas gigantes. Lo que pasa es que algunas son hechas de una misma unidad y otras de dos o más distintas, ¿no? Bien, entonces estamos hablando acá, ahora que estamos definiendo recién a este segundo grupo, este es el segundo grupo importante de macromoléculas. Hay un tercer grupo, que lo vamos a ver más adelante, que son las mezclas de polímeros, que es otra alternativa, ¿eh? Entonces, en el mundo de las macromoléculas hay tres grandes bloques: los polímeros a secas, que son los homopolímeros, los copolímeros y las mezclas de polímeros, ¿ya? Bien, entonces estamos definiendo en este capítulo introductorio este segundo grupo. Y decíamos que acá lo más relevante es la estructura. ¿Por qué? Porque aquí al componer, al armar, digamos, al sintetizar una macromolécula de dos o más monómeros diferentes, ya estamos pensando en objetivos más grandes, ¿no? Porque en los polímeros, yo simplemente tengo el polímero y las características del polímero van a depender, ¿no? De qué tipo de características. Si hablo de las físicas mecánicas, ¿no? En general, físicas y mecánicas, depende de qué, de la curva de pesos moleculares, del tipo de estructura, de la isomería, todo eso. Entonces se alteran las propiedades físicas básicamente. Pero el comportamiento químico del polímero va a estar determinado preferentemente por la característica química de la unidad que caracteriza a la familia. Si hablamos de una poliamida, el grupo amida es el que va a marcar la característica de la poliamida. Si hablamos de un poliéster va a tener características de éster, en general, sumado eso a sus características de ser molécula gigante. Pero químicamente hablando va a ser un éster. ¿Se dan cuenta? Y así, ¿no? Pero ahora que hablamos de copolímeros en los cuales sintetizamos químicamente dos o más monómeros, como dice acá, químicamente diferentes, aunque sean de la misma familia, pero químicamente distintos, porque tienen estructura de monómeros distintos,
Entonces aquí ya estamos combinando comportamientos químicos. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí ya la cosa se amplía. Porque, y este fue el interés principal para la idea de los copolímeros, para poder alterar el comportamiento químico. Y de paso, por supuesto, el comportamiento físico y mecánico, ¿no? Porque yo puedo jugar con los dos o más monómeros en todo aspecto. Cada monómero de lo que forma el copolímero puede tener variedad de curas, variedad de tipo de estructuras. Entonces, todo lo que hemos dicho es un polímero. Ahora se mezcla, pero además el aspecto químico. ¿Eh? Entonces, hay un interés, pero de primer orden acá en la industria y en la ciencia, en sintetizar copolímeros. Y esto es algo que nunca se va a acabar, como le decía, porque al mezclar dos o más, entonces entran a tallar aspectos como la composición y otras cosas más. Entonces, teóricamente, estamos hablando de infinidad de estructuras, ¿no? Pero realmente no se fabrican infinidad de estructuras, ¿no? Porque entra el tema económico y comercial. Entonces, no todos los copolímeros tampoco son de interés, ¿ven? Casi como no todos los polímeros son de igual interés, ¿no? Entonces decíamos que el punto primero es la estructura, porque según la estructura podemos recién tener una idea de qué cosa es la macromolécula y podemos empezar a pensar en calcular el peso molecular, recién ahí. Pero el peso, le decía, en realidad es de poca importancia acá. Acá lo predominante es la estructura. Y por eso es que el primer punto que veíamos era los factores de los que dependía la estructura del copolímero. Cuando yo voy a obtener o voy a sintetizar, ¿no?, un copolímero, estos son los tres aspectos fundamentales que marcan la característica de la estructura. ¿Eh? Ayer decíamos la naturaleza química. O sea, es lógico, ¿no? ¿Quién con quién voy a mezclar? No es lo mismo un monómero 1 con 2 que un 1 con un 3 o un 4 con 8, diferentes, ¿no? Cada uno es químicamente diferente, entonces el resultado es distinto. Y eso, como estamos hablando de la naturaleza química, esa llamada naturaleza se va a definir con este parámetro, ¿no?, que más adelante lo vamos a conocer, la llamada reactividad, ¿no? Y esta reactividad la tiene, o se refiere a la reactividad, o sea, la capacidad de reaccionar, la avidez por reaccionar de un compuesto respecto a otro. Entonces, como hablamos de monómeros que son mínimo de 2, estamos hablando de la reactividad de un monómero 1 por un monómero 2, pero también la del monómero 2 respecto al monómero 1, porque la química encontró, ¿no?, que gran sorpresa fue esto, ¿no? Uno suponía que si la reactividad de un monómero 1 por el otro es un cierto valor o de una cierta intensidad, se esperaba que la del 2 respecto al primero sea igual, y no es así. Hay muchísimos casos en los que un monómero tiene una cierta reactividad con otro monómero, pero el otro no tiene necesariamente la misma reactividad con el primer monómero. Entonces, este es un tema complejo y lo vuelve complicado por eso. ¿Ya? Entonces, esto queda claro que esto es lo primerito que manda, ¿no? Porque hay monómeros para todo, ¿eh? Hay monómeros que son muy reactivos con muchos otros. Hay otros que son medianamente reactivos con otros. Otros que tienen poca reactividad con otros. Y otros que no tienen casi nula reactividad. Nunca hay el 100% ni el 0% de reactividad, pero hay los extremos. Entonces, hay una amplísima variedad, ¿no?, de combinaciones de comportamientos químicos, que a la hora que los pongo para sintetizarlos entre monómeros, ahí salen a relucir, ¿no? Entonces, esto es lo primero que define, ¿no? Si hay monómeros que son muy reactivos entre ellos, van a formar fácilmente copolímeros de diferentes formas, pero si son poco reactivos o mínimamente reactivos, entonces no, va a ser muy difícil la copolimerización y voy a tener que recurrir a otras cosas, ¿ya? Entonces, esto es lo primero, ¿ya? Estas reactividades son parámetros cinéticos, les decía yo, que ya están tabulados, han sido obtenidos para muchísimos monómeros, ¿ya? Uno va a los manuales especiales que hay de polímeros, que hay varios conocidos en el mundo, ¿no? Y uno va a encontrar, pero listas grandes, una lista así de cientos de monómeros con sus reactividades respecto a otros monómeros. Entonces, cuando un químico, un ingeniero químico quiere entrar a ver una copolimerización, lo primero que tiene que ver es este parámetro, para saber cómo es la copolimerización o cómo va a ser, si es fácil, complicada, muy complicada o medianamente complicada, ¿no? Este es un número, es un término numérico y refleja algo, ¿ya? A grandes modos, la reactividad de un monómero por otro significa la facilidad que tiene para reaccionar con ese otro monómero. Eso es lo que significa en el fondo, ¿ya? Entonces ya esto lo vamos a estudiar en el capítulo de síntesis, ahí vamos a ver la copolimerización también. Entonces, visto esto, el otro parámetro, decíamos, es la composición, tan importante, ¿no? No tanto como la primera, pero es muy importante porque complementa la primera, ¿no? Porque sabiendo que esa naturaleza química entre dos monómeros puede ser, ¿no?, con reactividades, digamos, altas. O sea, los dos, uno se reacciona fácil con dos, dos también con uno, ¿no? O al contrario, que la de 1 por 2 sea mediana y la de 2 con 1 sea pequeña. Entonces, cada una me va dando tendencias distintas para la estructura. Pero eso se va a influenciar por la composición. Imagínense si el que tiene mucha tendencia a reaccionar con el otro
lo pongo en mayor cantidad, entonces en el copolímero va a predominar ese monómero en la estructura del copolímero. Pero si lo pongo en mayor cantidad al que tiene menos reactividad, entonces en la estructura se va a reflejar también la presencia del segundo monómero. O sea, yo voy a jugar acá, así, de muchas formas, entre la naturaleza química y la composición. Y ustedes saben muy bien que la composición va de 0 a 100%. O sea, en principio, como les decía ayer, pueden jugar pues desde menos de 100% hasta un poco más de 0% para cada monómero. Teóricamente infinitas composiciones, ¿no? Bien, entonces, ¿qué cosa es lo que se altera si yo juego con la composición? Una vez escogida la naturaleza química, es decir, una vez definido quiénes son los monómeros, y yo juego con la composición, lo que se va a alterar acá es, especialmente, ¿no? la facilidad o no de la reacción, nada más. O colaboro a que la facilidad de la reacción sea más fácil, o si es más difícil, la puedo hacer menos difícil, o viceversa. ¿Ven? Jugando con la composición. Pero no voy a alterar en el fondo la naturaleza química, la reactividad natural que hay entre los monómeros. Puedo influenciarla nomás, pero no manipularla. Porque un monómero que es poco reactivo con otro, así lo ponga 99% con uno el otro, igualito es poco reactivo. ¿Ven? Entonces, con esto se juega pues con criterio. ¿Ya? Según cómo es esa reactividad natural entre los monómeros, se juega con la composición. Entonces, esto brinda muchas opciones a la hora de la síntesis. ¿Ya? Y lo que sí se manipula con esto especialmente es el aspecto físico y mecánico, ¿no? Porque si el copolímero ya va a tener ciertas tendencias, yo con esta composición puedo manipular esas tendencias, las puedo acentuar o las puedo disminuir las tendencias. ¿Ven? Pero menos las tendencias del comportamiento químico, ese no, porque ese hemos dicho depende ya solamente de la naturaleza química. ¿Ven? Entonces, con esto que le digo, pueden ir dándose cuenta que hay una serie de alternativas acá que la industria pues las utiliza en gran forma, ¿no? Y sobre todo la ciencia, ¿no? Y la ingeniería química en especial, que es la que hace Topolino, porque este es un tema de ingeniería química, ¿no? Este es un proceso químico, 100%, la polimerización, ¿no? Y por último, hay el tercer aspecto, le decía, que es muy particular, se recurre si es necesario solamente, pero está ahí en la lista porque lo sigue en orden a los otros dos. Y es sobre todo cuando escogida la naturaleza química, ¿no? Se me presentan algunas situaciones especiales. Por ejemplo, que las reactividades de los dos sean bajas, ¿ya? O muy bajas. Quiere decir que ni el monómero 1 tiene tendencia o tiene poca tendencia a reaccionar con el 2 y el 2 también tiene poca tendencia a reaccionar con el 1. Entonces, si yo fuerzo esa copolimerización así a solas, incluso jugando con la composición, ¿no? Por esa poca tendencia, no van a tener esa facilidad para copolimerizar. El copolímero va a ser difícil de hacer. ¿Eh? Entonces, si yo insisto así en el reactor, me va a costar plata, ¿no? Y no me va a salir bien pues, el copolímero, porque no puedo ir contra la naturaleza natural química de los monómeros. Pero sí puedo recurrir a tecnologías, a procesos especiales, que es lo que llamamos la técnica ya de la copolimerización. Yo puedo jugar con el mecanismo cinético, ya escojo un mecanismo de adición. Van a ver ustedes que en el mecanismo de adición hay varios tipos de mecanismos de adición. Y eso significa diferentes tipos de catálisis. ¿Ya? Entonces, este mecanismo cinético está muy asociado a la catálisis. ¿Ya? Entonces, con esto puedo contrarrestar esa baja reactividad. O puedo mejorarla, por lo menos, ¿no? Y lo que hubiera sido muy difícil como copolímero, lo puedo hacer más viable. Pero también las condiciones de operación. Ustedes saben que la presión, la temperatura son pues dos parámetros poderosos, ¿no? Muy fuertes. Son considerados parámetros termodinámicos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, la cinética ya nos dice siempre, ¿no? Bueno, ustedes ya sé que no todos han llevado cinética, pero de la química se sabe que una velocidad de reacción siempre se acelera a mayor temperatura. Entonces, si una reacción es baja, lenta, quiere decir que tiene baja constante de velocidad de reacción, yo con la temperatura la puedo acelerar. Entonces, estoy ayudando a que una copolimerización complicada se pueda hacer más realizable, con la presión también. Y hoy día, que la ciencia y la ingeniería dominan las condiciones supercríticas y las subcríticas, sobre todo las supercríticas, se están logrando muchas copolimerizaciones que antes no se podían. Y también polimerizaciones, que no se podían antes. ¿Ven? El pH, que es un parámetro químico 100%, esto manipula pues mucho la polimerización y la reacción en general, ¿no? Esto acá no se puede decir nada en especial porque el pH juega diferentes formas de papeles, depende del tipo de reacción, pero es un parámetro, ¿no? que es parte digamos, de las características de la técnica, de la tecnología de la copolimerización, que me permite manipular la reacción.
Y por último, este es el más poderoso y a veces el más práctico, ¿no? Al que más se recurre, uso de aditivos. ¿Ven? Aditivos acá diferentes, ¿eh? Hay aceleradores de reacción, así también hay disminuidores de reacción y tenemos los extremos, ¿no? Los inhibidores. Pero eso ya lo vamos a ver cómo intervienen en las reacciones, van a ver ustedes, ¿ya? Pero a otros aditivos muy específicos, ya como por ejemplo los agentes reticulantes, ¿no? O los agentes generadores de fuerzas secundarias. Entonces, cuando yo pongo en contacto dos monómeros que de por sí no tienen mucha atracción, o sea, baja reactividad, hay varias razones, pero sobre todo es por los grupos químicos que tienen las unidades repetitivas de los monómeros. Y esos grupos y esas unidades repetitivas, ¿qué cosas son? Son átomos, pues, son grupos funcionales, grupos secundarios. Entonces, se trata muchas veces de contrarrestar esa naturaleza. ¿Y cómo es? Por las fuerzas secundarias. Porque cuando hay poca reactividad es porque hay poca facilidad a atraerse entre ellos y desatar cualquier tipo de... O que el monómero de por sí tienda dificultad a activarse químicamente. Entonces, eso se contrarresta con aditivos. Hay aditivos que tienen diferentes nombres, que son activadores de reacciones. ¿Sí? Lo que no se puede con un catalizador normal, ¿no? Pongo el catalizador y le añado un aditivo que a veces es un co-catalizador y desato la reacción. O puedo poner un monómero que yo de por sí sé que tiene bajísima reactividad, o sea, muy difícil hacer el copolímero. Le pongo un agente reticulante. Y estos agentes entran, que son compuestos químicamente activos, entran al medio de la reacción y juntan, empiezan a atacar a las cadenas de un... Porque estos monómeros, si tienen poca reactividad entre ellos, sí lo que van a hacer en el reactor es tratar de polimerizar solos. Cada monómero va a tratar de formar su polímero solo. Y eso es lo que yo no quiero. Entonces le pongo un aditivo reticulante y a esas cadenas que se van formando las empiezo a enlazar covalentemente. Y a la fuerza genera un copolímero. Pero claro, va a salir probablemente de estructura reticulada. Y ahí hay consecuencias, ¿no? Entonces, estos aditivos diversos, como digo, me permiten en diferentes formas generar estructuras copoliméricas que de manera natural, por la reactividad de los monómeros, no se hubieran formado fácilmente. ¿Sí? Entonces aquí tenemos tres herramientas. ¿Cómo podríamos llamarlo estos parámetros, ¿no? Que influyen, ¿no? La naturaleza química, la composición, los dos primeros que son los más intrínsecos, ¿no? Sobre todo el primero, y el tercero que es típicamente ya técnico, pero que este es uno de los que más se utiliza en la práctica, ¿ya? Porque hay muchos copolímeros que valen la pena hacerse, pero son difíciles de hacer y costarían mucho. Entonces con aditivos los hago más rápido y todo eso influye en el precio, ¿no? Con esto yo le diría, por experiencia y lo que se sabe, ¿no? De tantos años de investigación en este tema, que con estos tres parámetros prácticamente podemos generar infinidad de estructuras de copolímeros, ¿ya? Bien, entonces, ahora vamos a conocerlas esas estructuras. Aquí hay 5 grupos, que son los que normalmente se presentan, ¿no? Esto lo van a encontrar así en la mayoría de bibliografías, unas más completas que otras. Las más completas les presentan los 5 grupos. Otras hablan de 3 o 4, nomás a veces, ¿no? Pero estos son los 5 grupos importantes. Sin embargo, ahora como vamos a ver en los ejemplos, a medida que la tecnología avanza, las técnicas de reacción, o sea, la técnica de copolimerización, por un lado, y por otro lado, la química misma, la cinética con la catálisis, cada vez van avanzando más y se sintetizan mejores catalizadores, se puede utilizar condiciones de operación, ¿no?, más estrictas como las supercríticas, por ejemplo. Entonces se van logrando cada vez cosas más raras. Entonces estos grupos que inicialmente son los que más o menos predominan de forma mayoritaria, ya van teniendo una serie de alternativas, como van a ver ahora. Ya empiezan a generarse estructuras caprichosas en realidad, y muy raras, pero que se hacen, ¿ah? ¿Por qué? Porque generan comportamientos y propiedades muy especiales también, ¿ya? Y acá se pueden hablar de un montón de casos y de ejemplos, ¿no?, en realidad. Bien, entonces miren, los copolímeros al azar, también llamados estadísticos o random, ¿no? Vamos a ver, los alternados y bloque lineal. Hasta aquí, los tres primeros son los llamados copolímeros de estructura lineal, ¿ya? Copolímeros de estructura lineal. Entonces, estos son por principio termoplásticos, ¿ya? Son de cadena, de tipo de cadena, están constituidos generalmente por cadenas que son lineales preferentemente, o con incluso pequeñas ramitas, pero lineales en el fondo, ¿ya? Entonces, son los termoplásticos. En cambio, los que vamos a ver en injerto ya son variaciones más, digamos, más fuertes que se hacen a la estructura, y estas ya no son necesariamente lineales,
¿ya? Muchas veces se confunden los copolímeros en injertos como copolímeros en bloque con ramas. Así hay autores que los consideran copolímeros en bloque lineal ramificados, pero no. El injerto es una situación un poco distinta a una rama. ¿Ya? Bueno, ya lo vamos a ver. Y en estrella, esto ya tienen formas variadas, ¿no? Pero en general, físicamente, se asemejan como a una estrella de mar, así, ¿no? Como una cabeza, un cuerpo con rayos así, con ramificaciones en todas las direcciones, como una estrella, ¿eh? Bien, entonces acá lo vemos, ¿no? Azar, al azar, estadístico o random, dijimos, ¿no? Alternado y en bloque. Estos tres primeros son los lineales, y ahí lo ven, en forma de línea. Entonces, estamos presentando digamos, gráficamente a los copolímeros de dos monómeros, ¿no? Acá lo vemos en color marrón a un monómero y otro el verde. ¿Ven? Entonces, vemos acá, al azar, porque la distribución de los monómeros o de la unidad repetitiva de uno y otro está en cualquier orden. No hay un patrón. ¿Ven? Entonces, puede haber 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 3, 4, así, todo un desorden. Están distribuidos aleatoriamente. Y para hablar de esa distribución aleatoria, estoy viendo a cada unidad repetitiva de forma individual. ¿Ya? Por eso digo, este no se parece a este porque acá hay dos. Este se parece, pero acá ya no. O sea, no hay un patrón, pero visto individualmente cada monómero. ¿Ya? Entonces, se genera este enlazamiento en una sola dirección. De hecho, que aquí, para generar esta estructura lineal, ¿no? La funcionalidad de los monómeros es 2 también. Ya es 2. O sea, muchos de los monómeros que hemos visto en las diferentes familias, ¿no? De la clasificación que vimos de polímeros, han visto ustedes, ¿no? Muchos de ellos son bifuncionales. Los de estructura lineal, justo ayer les hice esa pregunta, ¿no? En la práctica. ¿Cuáles son las estructuras de los polímeros lineales de adición y condensación? O sea, en principio, todos ellos pueden copolimerizar también. Y como son bifuncionales, van a generar estructuras lineales, termoplásticas. Entonces, cuando, por las razones que hemos mencionado acá, ¿no? Esa forma de unión genera una unión desordenada, aleatoria, ahí está, copolímeros random, al azar o estadísticos, ¿ya? En cambio, este caso es el otro extremo. Y este caso todavía no se ha logrado al 100%, pero cuando mayoritariamente las cadenas del copolímero siguen este patrón, ya lo denominan alternado. Y fíjense qué es lo que ocurre acá, ¿no? Como dice el nombre, se alterna pues 1, de 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, así. Este patrón de alternamiento, como digo, no se logra al 100% en la cadena, pero al 80, 90% tranquilamente. Entonces, a ese copolímero le dicen alternado. Este es el extremo, ¿ven? Este es un ordenamiento casi perfecto. ¿Cómo se logra esto? Pues hay técnicas para hacer esto. Pero, por ejemplo, si yo voy a los parámetros que definen la estructura, yo voy pensando, ¿qué me generaría una estructura, ¿no? Alternada, para que esté así justo uno con otro? Para que esté uno con otro quiere decir que los dos tienen la misma posibilidad de atacarse mutuamente. Mientras más parecida sea su reactividad del marrón para el verde y la del verde para el marrón, entonces se van a combinar parejo, uno así. Así que por ahí ya más o menos se va filtrando la idea. ¿Cómo sería el parámetro de reactividad? Cuando esas reactividades sean parecidas, y mientras más parecidas sean, mejor alternamiento van a generar. ¿Ven? Y nuevamente le digo, como la gran mayoría de monómeros, o muchos monómeros son bifuncionales, esos mismos pueden también tener esta alternativa. Así que todo depende, ven, en primer lugar, de la reactividad. ¿Ya? Lineales. El tercer caso, ¿no? Cuando yo hago con otros requisitos adicionales, aquí sí entran a tallar ya las técnicas de la copolimerización, uso de aditivos, el pH, la temperatura, la catálisis, etc. ¿no? Entonces logro, fíjense, que ahora grupos formados por unidades de uno u otro se enlacen entre sí. O sea, ya no quiero que individualmente lo hagan en forma desordenada o alternada, sino ahora son grupos. Entonces, ¿cómo hago para que el monómero no lo haga individualmente, sino lo haga en grupos o en bloques, que se llama? Esta es una técnica distinta. Yo en la reacción lo que voy a hacer es tener que preparar las condiciones para que se reagrupen por bloques y después se ataquen entre ellos. ¿Ven? Y de ahí nace este concepto de bloque y lineal, porque estos bloques a su vez se han formado por la unión de varias unidades de cada monómero. Este es un bloque de uno de ellos y este es el bloque del otro. Y así los vemos ahí alternados, ¿no? Pero, ¿cómo se generó este bloque? Para que genere esta estructura lineal. El bloque de por sí era lineal también. Entonces quiere decir que los componentes, el monómero verde o el marrón, son bifuncionales también. ¿Ven?
Entonces, esos bifuncionales me van generando bloques chiquitos o de diferentes tamaños lineales, y estos cuando se ataquen entre ellos van a formar la cadena copolimérica lineal. ¿Ya? Entonces, esta es una técnica distinta. Este copolímero, de hecho, este grupo surgió mucho después que los dos primeros. La tendencia natural de dos monómeros cuando se copolimerizan es generar estructuras al azar. Esta es la tendencia natural, generalmente. Cuando yo hago algo especial ya, puedo lograr alternamiento. O cuando hago algo más especial, puedo lograr bloques. Pero si no hago nada especial, la tendencia normal es generar estructuras al azar. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí identifico bloques de uno y otro. ¿Ya? Entonces, para terminar estas estructuras lineales, ¿qué comentarios puedo hacer finalmente? En los tres primeros, los tres son lineales, como he dicho. Entonces, estamos hablando de copolímeros que forman cadenas, no estructuras reticulares, no, cadenas poliméricas, unidireccionales, lineales. ¿Ya? Entonces, aquí químicamente se está dando el requisito ¿no? El requisito principal, que es la funcionalidad, es 2 en todo momento. ¿Ya? Cuando los dejo que actúen solos, la tendencia es al azar. Cuando los supedito, los condiciono más en una forma, alternamiento, aunque esto es difícil. ¿Ven? Está en función de la reactividad. Y cuando además de eso, los condiciono más para que previamente formen bloques y después se junten, ya es el bloque lineal. ¿Se dan cuenta? Mientras que el primero, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas opciones o cuántas formas tengo de generar estructuras al azar o random? Teóricamente, ¿cuántas puedo formar? El nombre lo han tomado de las mismas matemáticas, ¿no? Se llaman estructuras random porque son random, aleatorias. Entonces, los números random, ¿cuántos son teóricamente? Infinitos. Infinitos, pues. Entonces, teóricamente, este primer grupo son infinitas opciones, ¿ya? Claro, de repente muchas de ellas se parecen, pero de hecho, en el momento que yo las puedo combinar en cualquier orden, o mejor dicho, en cualquier desorden, son infinitas alternativas. Esta es una inmensa familia. ¿Ven? En cambio, el alternado es teóricamente, si fuera el alternado ideal, es una sola forma de estructura, una sola. Pero como no se logra al 100%, ¿eh? Acá hablamos alternamientos que pueden ir del 70, 80, en diferentes grados de lograrse el alternamiento. Pero es, en principio, una sola forma de estructura. Los bloques, a ver, ¿cómo serían? En los bloques. En primer lugar, yo veo bloques de uno y otro. Y si analizo primero los bloques de uno, acá los hemos puesto al propósito iguales, pero no necesariamente salen iguales. Es muy difícil controlar esta correlación, se hace, ¿no? Pero cada vez si yo la quiero ir manipulando más, el detalle del bloque es más complicado. Pero acá hay varios aspectos. En primer lugar, los bloques de un monómero no necesariamente son iguales. Igual los del otro tampoco no necesariamente son iguales. Y por supuesto, los bloques de uno respecto al del otro, menos aún, no son iguales. ¿Cuál es la tendencia normal de la copolimerización en bloque lineal? Ya que ya de por sí es una técnica especial, ¿eh? Que es que me salgan bloques de uno y del otro distintos, o sea, van saliendo tamaños distintos. Por ejemplo, acá hay de 2, el siguiente puede ser de 4, hablando del verde, ¿eh? Solamente el verde. Acá hay de 2, de 4, acá de 3, acá de 5, van saliendo de distintos tamaños el bloque de uno. Y el otro también, puede salir de 3, de 5, de 7, de 2, o sea, salen bloques de uno y otro diferentes. Es como si yo dijera bloques en forma aleatoria, estadística, variadas, y pueden salir enlazadas en forma distinta. O sea, también hay infinidad de estructuras en bloques, según cómo sean los tamaños de uno o del otro, o entre ellos, comparando los tamaños entre uno y otro. ¿Ven? Una vez que se logró esta copolimerización, que fue hace años, por supuesto, ¿no? En los años 60, 70 ya se hacía esto. Pero mientras que los copolímeros alternados al azar se conocían desde los años 20, 30. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál ha sido el siguiente paso? En primer lugar, si yo quiero ir logrando bloques más homogéneos, lo primero que se piensa es por lo menos que los tamaños de los bloques de uno sean parecidos, lo más parecidos, y los del otro también, entre ellos parecidos. O sea, los verdes con verdes y los marrones con marrones, lo más parecidos en tamaño. Este es un segundo nivel ya de bloques más sofisticados ya, que requiere técnica muy... Eso difícilmente se hace. En algunos casos ya se hace, pero no siempre se puede. Y el caso más complicado, que todavía está en fase experimental, que se ha logrado, pero así en casos contados con dedo de la mano, es cuando los bloques, tanto verdes como marrones, se parecen entre ellos todos.
¿Se dan cuenta? En tamaño. Entonces, ese es un caso aún más sofisticado. ¿Ven? Pero la tendencia normal es que los bloques verdes no sean necesariamente del mismo tamaño, ni los marrones tampoco. Y entre los verdes y marrones, igualito de diferentes tamaños. ¿Ya? Bien, entonces, estos son una gran cantidad de los copolímeros lineales, termoplásticos, como digo, ¿no? Y los injertos, que también son bloques, es parte del mismo concepto, mire, ¿ya? Se hace la copolimerización en principio de uno solo, se genera cadenas que no son muy grandes, de uno, y antes que ésta siga creciendo, por una técnica de catálisis especial, se insertan pequeñas cadenas del otro. Y estas cadenas en realidad ya no son tan pequeñas, pero eso sí, son más cortas que la cadena marrón, que la cadena principal. Por eso es que le decía yo que hay autores que a estos bloques en injerto le dicen bloques lineales ramificados, le dicen, porque en realidad se parecen a ramas, como si fueran ramas, ¿no? Pero en la química se ha querido, para no confundir la terminología, ¿no? Porque ramificados hemos hablado de los polímeros, lineales, ramificados, y para no confundir los copolímeros, a esto les han puesto en injerto. Pero realmente son como ramas de diferentes tamaños, ¿no? La unión del marrón con el verde es química, covalente. O sea, aquí estamos hablando de una estructura que no es 100% lineal, ¿ven? Definitivamente. Y en la medida que estos injertos se vayan haciendo más frecuentes y de diferentes tamaños y crezcan hasta ciertos tamaños, no tan grande como el marrón, pero pueden crecer medianamente algunos, entonces el injerto se va complicando y se va perdiendo la linealidad de la cadena marrón. ¿Ven? Entonces, por eso es que la terminología química de los copolímeros ha querido mantenerlos así como un grupo aparte y les ha puesto el término de injertados. También le dicen copolímeros en peine, porque parecen un peine, ¿no? Es como si fuera la parte superior del peine, estos son los dientes del peine. ¿Eh? Y en la terminología en inglés les llaman así, copolímeros en peine. ¿Ya? Estos pueden ser todavía termoplásticos, ¿no? En la medida que los injertos no sean muy abundantes ni tan pequeños, ¿no? Pero si estos van creciendo en número y en tamaño, se va perdiendo la termoplasticidad. Y hay casos de injertos que no son termoplásticos. ¿Ya? Bien, ahora, estamos siempre definiendo la estructura, miren, azar, alternado, bloque lineal o injerto, en función de la unión, ¿no? Química entre el monómero 1 y 2. O sea, nuevamente el criterio que hemos usado en el capítulo anterior de estructuras, ¿no? Que es, ¿no? La unión química de los monómeros, que es la que define, o sea, el enlace covalente principal es el que define el tipo de estructura. ¿Ya? Y por eso que son termoplásticos o no. ¿Ya? Pero, independientemente de eso, ustedes saben que cada monómero o cada unidad repetitiva tiene su propia estructura. Este puede ser estireno, este puede ser etileno, o estireno con cloruro de vinilo, o acrilonitrilo con estireno. Entonces, cada una tiene grupos secundarios distintas. El grupo funcional secundario es diferente. Entonces, las interacciones ocurren igualito acá. Así como en las cadenas poliméricas normales había fuerzas Van der Waals, ¿no? Dependiendo, pues, que se den las condiciones, si hay dipolos, etcétera, o puentes hidrógeno o iónicas, igualito. En las cadenas copoliméricas, con mayor razón, porque estoy combinando unidades con grupos funcionales distintos. Y a veces se escogen los monómeros pensando en qué grupo funcional tienen, para ver qué tipo de fuerzas secundarias desarrollan, para manipular el comportamiento físico y mecánico, justamente. ¿Ven? Entonces, aquí el tema de las fuerzas secundarias se cumple, pero en gran forma, y en mucho más cantidad, y más complicado que los polímeros normales. ¿Ven? Sencillamente porque yo combino, ¿no? A partir de los monómeros combino grupos secundarios diferentes químicamente. ¿No? No es lo mismo pues un anillo bencénico del estireno que un cloro, ¿no? ¿Se dan cuenta? Del cloro de vinilo. El cloro es un grupo polar fuerte, el anillo no. O pongo etileno, que es apolar, y lo pongo con acrilonitrilo, que tiene grupo cianuro. ¿Ven? Entonces, la combinación de fuerzas secundarias aquí es mucho más interesante y más compleja también. ¿Ya? Bien, entonces injerto, y acá los vemos también a esos cuatro. Normalmente estos cuatro son los que se presentan en la gran mayoría de libros, ¿no? Ya los libros más sofisticados, de mejor, más nivel, ya presentan a las estrellas, que lo vamos a ver a continuación. Entonces acá están lo mismo, ¿eh? Entre color azul y marrón. Este es un azar, este es un alternado, ahí está el bloque lineal, miren, ¿ve? Si ustedes comparan el bloque azul, no son del mismo tamaño entre azules, ni entre marrones necesariamente. Y el azul con marrón menos aún. ¿Ya? Entonces ya les he dicho cómo se puede ir jugando para ir homogenizando los tamaños de los bloques. Y van saliendo versiones en bloque lineal cada vez más sofisticadas. ¿Ya?
Y el injerto, miren, ven, que se parece efectivamente a un ramificado, ¿eh? ¿Se dan cuenta? A un ramificado. Y algo final, ¿no? Esto sigue avanzando y avanzando, y sobre todo las estructuras de bloques, que son las más fastidiosas, las más difíciles para hacer, ¿no? ¿Y qué se ha logrado hoy día? Por ejemplo, que las estructuras de injerto, así como la idea inicial del injerto es que hay una cadena troncal, ¿no? Como esta azul, y desde ahí injerto cadenas más cortas del otro, son cadenas poliméricas del otro, esto también se ha ido sofisticando y se han ido logrando modificaciones. Por ejemplo, en un copolímero de bloque lineal como este, o sea, ya no puro azul como ven en el caso injerto, sino como en el C, en el bloque lineal, aquí le genero injertos. ¿Ven? Entonces se convierte en un bloque lineal injertado, pero con la troncal diferente acá. Porque la idea inicial del injerto es que la cadena troncal es de uno solo, pero aquí ya no. Puede ser un bloque lineal y además le genero injertos. Entonces sale un injerto diferente al de acá. Ya son formas más sofisticadas. O pueden ser la troncal, un tipo alternado o tipo estadístico. Y por procesos especiales, aquí en el A y B les genero injertos también. Entonces termino generando bloques lineales en injertos, pero con cadenas troncales distintas, que pueden ser tipo bloque lineal, tipo alternados o tipo estadísticos. Entonces al final esto se vuelve un zafarrancho, ¿no? Tengo infinidad de formas. Se van combinando, pero siempre a partir de estas tres primeras. Entonces, cuando se generó el injerto, que es toda una historia, la aparición de estos copolímeros de injerto fue, como ha ocurrido muchas veces en la historia de la química, fue de casualidad, fue por un error en una síntesis. Cuando se conocía cómo hacer el bloque lineal, entonces había que provocar en algún momento la unión entre los bloques de azules con marrones, y hubo un error en la copolimerización y hubo una demora en la reacción y no se hizo a tiempo esta unión, y ocurrió que cuando añadí el segundo bloque, que eran los marrones, ese en vez de alternarse como acá, como en el caso C, se injertó como en el caso D. Y sin querer queriendo, se descubrió esta estructura en injerto, que fue, como digo, a partir de un error del bloque lineal. Bueno, la cosa es que apareció esto. Y después encima he ido modificando la cadena troncal, que pueden ser como A, B o C. Entonces, ven, sobre todo, ¿quiénes son las formas más variadas que hay ahora? Las injertadas. Y aquí hay muchísima investigación en esto. Porque las tres primeras finalmente ya están definidas. No hay salvo que los bloques lineales se juega con los tamaños de los bloques, pero ya no hay mucho más. En cambio, aquí no. Yo puedo jugar con varias cosas más a la vez. Y acá las ven también a la derecha, ¿no? Bien, pero miren, antes de ver los bloques lineales, bueno, vamos a ver primero las estrellas, pero para cerrar el tema de estas estructuras lineales y la injertada, que ya no necesariamente es lineal, acá hay una primera idea y un concepto ya, ¿no? Fíjense, en los copolímeros al azar, los alternados y en bloque lineal, generalmente, esta es una tendencia nada más, ¿eh? Generalmente las propiedades que se obtienen del copolímero, ¿no?, son intermedias a las de los homopolímeros individuales. Es decir, en estos tres casos, si yo tenía el monómero 1 que me hubiera dado su polímero 1 con sus características típicas, y el monómero 2 que me hubiera dado con su polímero con sus propiedades típicas, entonces la propiedad del copolímero va a ser intermedia entre las que hubieran sido de los polímeros individuales. Por ejemplo, hablo solubilidad. El monómero 1 genera su polímero y de repente era parcialmente soluble en una mayoría de solventes orgánicos, parcialmente soluble. El monómero 2, que genera su polímero 2, también parcialmente soluble en los mismos solventes orgánicos. Entonces yo hago un copolímero de estos tres tipos y el copolímero me va a salir parecido, va a ser parcialmente soluble, intermedio entre ambos extremos de los polímeros. ¿Y de qué va a depender? Porque dice intermedio, va a depender de la composición, nada más, en que los he puesto al monómero 1 y al monómero 2. ¿Ven? Pero no, de ahí no voy a salir. Si ambos eran parcialmente solubles, voy a quedar en el comportamiento intermedio, parcialmente soluble. Pero miren lo que pasaría acá. Si la estructura es en bloque injertado, la tendencia es a que la propiedad del copolímero sea aditiva a la de los homopolímeros individuales. ¿Se dan cuenta que hay un pequeño error? ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo explicamos esto? Lo explicamos igualito, ¿no? Perdón, un ratito, voy a corregir esto. Ya. Entonces, quiere decir que si yo tengo un copolímero que era
parcialmente soluble en solventes orgánicos. El monómero 1 me da su polímero parcialmente soluble, como en el caso anterior. Hago la misma comparación. Y ahora el monómero 2 genera su polímero también parcialmente soluble en solventes orgánicos. Si lo genero en un copolímero bloque injertado, ese copolímero va a ser mejor, va a ser más soluble en los solventes orgánicos que lo que eran los monómeros. ¿Por qué? Porque las dos cualidades se suman. Lo parcial con lo parcial y da algo de mayor intensidad. Entonces, ya desde aquí pueden darse cuenta que la ingeniería observa esto, ¿no? Porque este es un tema de ingeniería, ya más que todo, de industria, y empieza a jugar con los tipos de estructuras. ¿Qué cosa es lo que quiero? Según eso, pienso en qué tipo de estructura me puede interesar. O al revés, si genero una estructura, yo puedo imaginar hacia dónde tiende el comportamiento general. Entonces, esto significa, esta y estas dos ideas significan infinidad de combinaciones en los comportamientos, ¿no? Porque puedo manipular todas las propiedades físicas y las mecánicas. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso lo que me hace ver es por qué hay interés, pues, en generar todos los tipos de estructuras. Porque lo que estoy jugando, lo que estoy haciendo es manipular las propiedades del copolímero. Esto, ¿cuál es la diferencia con los polímeros? Los polímeros, que nacen de una sola unidad, ¿no? La actividad química va a estar marcada por la unidad repetitiva, que es la que le marca, ¿no? Es como el ADN químico del polímero. Y el comportamiento físico sí va a depender, hemos dicho, de la curva de pesos, de la estructura, de la isomería. ¿Ve? Eso es lo que puedo manipular en un polímero. Pero en el copolímero, ya no, porque puedo manipular el comportamiento químico y lo puedo hacer de diferentes formas. Y el comportamiento físico, además, que ya depende de la curva de cada monómero, de la estructura de cada monómero, ¿no? Y de la isomería, encima la puedo combinar y me salen más alternativas. Aquí está pues la razón por lo cual la ciencia de la ingeniería ideó, creó en algún momento estas macromoléculas y hoy día nunca en la vida las va a dejar, pues, porque yo aquí puedo lograr cosas que no logro con los polímeros. Y en todo caso voy sumando posibilidades de propiedades y comportamientos. Y eso es lo que busca por la ingeniería, generar más y más tipos de materiales. Así que esto de acá es un gran aporte a lo que se conoce en general como la ciencia de los materiales. Y estamos hablando del capítulo de los polímeros solamente. Así como hay cosas en los metales, en los inorgánicos, en las maderas, la ciencia de los materiales tiene muchas cosas que ha creado, en los polímeros sigue creando, y esto se vuelve inacabable realmente. ¿Ya? Esto es puro ciencia de materiales, pero sintético, claro, ¿no? Bien, entonces, miren, eso ha sido principalmente para estos cuatro. Ahora vienen las estrellas, que son estructuras muy caprichosas. Estos fueron creados también ya hace 3, 4 décadas atrás. ¿Ya? Esto se inventó inicialmente en Francia. La primera vez que se hizo un copolímero en estrella se hizo en Francia, pero después hoy día pues se ha generalizado. Y miren, ahí está la forma, ¿no? ¿Por qué se llama en estrella? Porque parece una estrella de mar, pues, ¿no? Acá hay un núcleo. Este de acá, este cuerpo inicial, que lo ven ustedes en principio igual que los demás, pero esto inicialmente era un cuerpo extraño, era diferente a todo el resto. Era lo que se llama el núcleo, el core en inglés, ¿no? El núcleo, como una cabeza. Y desde ahí salen covalentemente unidos como brazuelos. ¿Ven? Como los brazuelos de la estrella de mar. Entonces, esto ha tenido todo un desarrollo, pero vertiginoso. Ahora lo van a ver, miren. Entonces, inicialmente, cuando se hizo por primera vez esta estrella, no se sabía cómo lograr esta unión alrededor de un núcleo. Entonces, este compuesto era un compuesto activo, un compuesto muy activo químicamente, que era capaz de enlazarse covalentemente en cualquier dirección. Y para que sea activo y se enlace en cualquier dirección, quiere decir que tenía grupos activos en toda la periferia. Y mientras más grupos tenga alrededor del centro, podía enlazarse por cualquier dirección. ¿Eh? Entonces, esa era la idea. Por ejemplo, esto se comenzó poniendo materiales inorgánicos activos químicamente. Vidrio, por ejemplo. Se generaron ciertos tipos de vidrios activados con grupos especiales activos y que en ciertas condiciones de catálisis, ¿no? Se activaban pues y enlazaban con cadenas. ¿Y quiénes eran estas cadenas poliméricas? Y así se creó esta estructura que fue bien difícil, ¿eh? Pero una vez que se logró este principio, después se ha ido, pero así, un desarrollo impresionante, los tipos de estrellas. Y miren, ese principio inicial que les digo del núcleo activado, encadenando cadenas poliméricas, es justamente lo que se puede apreciar en este ejemplo. Este fue uno de esos polímeros de libro, uno de los primeros que se logró. Miren, ¿quién es ese núcleo, no? Este cuerpito de acá.
Este núcleo de acá es este compuesto, miren, ve. No sé cuál será el nombre, ni me interesa, pero lo veo acá, ¿no? Entonces yo observo, este es como decir la cabeza del núcleo, la parte central del núcleo, pero el núcleo es todo, ¿no? Pero esta es la parte central. Lo activo son los grupos periféricos, que en este caso son 6 grupos iguales. Silicio, Si, cloro 3. Tricloro de silio. Bueno, estos 3 son igualitos los 6. Estos son los activos. ¿Ya? Entonces, este núcleo, con sus grupos periféricos, entra al medio de reacción y se activan, con un catalizador, por supuesto, ¿no? Ese catalizador, ¿qué hace? Activa esto y lo que va a hacer es botar los cloros. Los cloros van a salir, caramba. Se van a ir en los 6 a la vez porque son idénticos. Entonces, cada silicio va a tener posibilidad de enlazar con 3 a la vez, si bota los 3 cloros. O sea, 3 por 6 tiene 18 posibilidades de encadenarse covalentemente. Entonces, si yo eso lo hago, pues esto puede encadenarse con diferentes cosas, pero si yo lo pongo y lo encadeno con una cadena polimérica, este es el poliestireno. Aquí ven CH2, CH y el anillo bencénico. Esto viene de fenil en inglés, el anillo bencénico. Este es el CH2CH, fenil, con su doble enlace abierto. Pero acá está polimerizado ya, pues este es el poliestireno. ¿Ya? No se olviden, este es el fenila, el anillo bencénico. Entonces, estas son cadenas de poliestireno que yo previamente las puedo tener obtenidas, ya depende de la técnica, como hago esto, la puedo tener. Otros casos dicen, no, al momento de juntar ambos, activo tanto al silicio para que bote los cloros, como activo al poliestireno para que se encadene. Pero hay técnicas distintas, ¿no? Y se logran efectos no iguales también en las estrellas. Pero el hecho es ese, ¿no? Entra el núcleo, se activa, bota los cloros y se encadena con las cadenas de poliestireno. Y ahí está el resultado. Miren, ven, cada silicio tiene 3 cadenas encadenadas, así unidas. Por eso hay 18 brazuelos acá de la estrella. Así nació esto. ¿Y quién es este compuesto? Era un vidrio activado, ¿no? No es el vidrio común, ¿ven? Un vidrio activado al cual previamente le botaron, porque el silicio es el SiO2, ¿no? El dióxido de silicio. La arena, que es donde, a partir del cual se hacen los vidrios. Esa es la materia prima principal de un vidrio, ¿no? Entonces, le han quitado el grupo oxígeno y le han insertado los grupos cloro. Lo han activado así para que en cierta condición catalítica reaccione, sea reactivo. Porque si hubiera sido el SiO2, eso no reacciona. Es un vidrio normal. Así nació. Esto es toda una historia muy interesante. Indica cómo la ciencia, la química, ¿no? Es capaz de cualquier cosa realmente, ¿no? Porque decir, ¿quién hubiera pensado en esto? ¿No? Antes del año, esto apareció más o menos por los años 70, por ahí, ¿eh? En Europa, en Francia, como le digo. Antes de los años 70, nadie se imaginaba que se podía lograr esta cosa. ¿Ven? Este es un avance típico de la química. Se generó esta estrella. Pero esta es la estrella típica, ¿no? El núcleo con los brazuelos, ¿no? O sea, como yo lo veo acá. ¿Ven? Pero esto fue pues evolucionando después, ¿no? Entonces, miren, primero voy a ver esta de acá. Y aquí vemos diferentes opciones de estrellas. Esta es la estrella básica que hemos visto. Esta azulita de la izquierda es esta de acá. ¿Ven? Igualita. O sea, yo con un núcleo activado lo encadené a cadenas de un polímero que ya estaba previamente obtenido y lo activé para que se junte. Y hasta generé la estrella. ¿Ven? Pero ahí ya vienen cosas posteriores. Esto ya se ha hecho posteriormente. Esto es lo que se llama una estrella homogénea, una homoestrella, porque todos los brazuelos son iguales. Una estrella homogénea. ¿Ven? Pero así como activo el núcleo y activo cadenas azules y las inserto, puedo también activar otras y insertar otras. Entonces aquí tengo cadenas de 2 polímeros diferentes. Y puede haber hasta de más, de 3. Y salen las heteroestrellas. O los copolímeros en estrella heterogéneos. ¿Ya? Aquí le pusieron un nombre muy especial. ¿Ya? Este mixto, la verdad que yo ni yo lo he buscado, esto ni sé qué significa, pero significa, es un polímero de brazos heterogéneos. Ahí está, pues evidentemente notan la diferencia. Esto fue posterior ya, y no ha sido tan fácil, ¿eh? Porque se dominaba la catálisis, esta de acá, para insertar los polímeros al núcleo activo. Pero una vez que estaban aquí, cuando yo quiero insertar un segundo, los azules impiden. Acá hay problemas de impedimento químico, entonces no es fácil y se ha logrado con catálisis más sofisticadas. En primer lugar, el tipo de catalizador, pues, y las condiciones de operación, y el pH seguramente, ¿no? Y después, mire, ya vienen cosas aún más sofisticadas. Esto se hace hoy día en gran forma. Entonces, ¿qué hago? Una estrella normal, la genero con su núcleo, hago este encadenamiento de las cadenas moradas. Esta es la estrella. Esta estrella moradita que ven al medio es como el azul de acá. Y después
inserto cadenas de un segundo polímero, pero miren, ya no así al núcleo, sino a las cadenas del primero. Esta es una tremenda diferencia de catálisis con la anterior, ¿eh? Acá tenemos dos cadenas distintas, como acá, pero miren, en reacciones completamente diferentes. Entonces, ¿cómo se llaman estas? ¿Qué cosa sería esto de acá? Cada brazo era un bloque, y bloque lineal inclusive. Entonces, esta es una estrella con brazuelos en bloque, una estrella en bloque, así, simplemente. Y así como pongo de dos, yo he visto casos hoy día hasta de tres, cada brazuelo tiene tres, bloques de tres. Y según cómo yo logre hacer los bloques, puedo generar más formas caprichosas, porque hay unos que piensan, o hay técnicas que dicen, primero hago la estrella morada y después inserto las verdes. Ese es bien complicado. Más fácil es hacer lo siguiente, hacer los bloques individuales que los tengo, y después de a los bloques que ya obtenido previamente, los encadeno al núcleo. Esa es otra técnica. El resultado es parecido. Salen copolímeros en estrella en bloque. Entonces esto ya, yo diría incluso ya se vuelve un poco alucinante, ¿no? Porque la química, aquí se vuelve loca, realmente empieza a generar y hay infinidad de estructuras y muchas de ellas que son de comportamiento son copolímeros especiales de alta tecnología, porque estas son síntesis de tecnología, incluso no se conocen todavía. Hay muchas que ya están en el mercado circulando en forma de productos y no se conocen todavía la forma que tienen. ¿Ya? Entonces miren acá algunos casos adicionales. ¿Ya? Esta de acá, miren, esta es entre dos, aquí estas no son estrellas, ¿eh? No son estrellas, salvo la última. Son copolímeros que pueden ser considerados, catalogados como bloques en injerto. ¿Ya? Y miren esas formas, ya no el injerto tradicional, o con todo lo que dije acá, sino miren estas formas ahora. Un injerto normal, ya este es el normal, pero miren, este es un injerto solamente de dos, no como acá, en la forma típica que definía el injerto, alternamiento, ¿no? De bloques de diferentes tamaños o esta con injertos de diferente tamaño. Aquí lo que estoy haciendo es formar un bloque lineal como el que está acá, el C, ¿sí? Pero solamente de dos partes. Esto es lo que se llama un dibloque. Esto tiene formas distintas de hacer. Por ejemplo, yo polimerizo uno, otro y después los junto. Y genero cadenas hechas solamente de dos bloques, por eso se llaman dibloques. En cambio, el típico bloque, el que hemos definido, es un alternamiento ¿sí? Variado de muchos bloques de uno y del otro. Ese es el bloque típico, tradicional. Pero este es un dibloque, como le digo acá. ¿Por qué se hace esto? Ya vamos a ver ejemplos para propiedades especiales. O hago este de acá, de dos polímeros distintos, hago un tribloque, pero solamente de dos, de un celeste con un rojo. ¿Ven? Estas son dos alternativas distintas, pero de dos monómeros. O de copolímeros hechos solamente de dos componentes. ¿Ven? Pero miren la diferencia con el tercero. Este es un copolímero en bloque lineal, pero tipo tribloque también como el anterior, pero de tres monómeros distintos. Acá hay un grupo muy importante, muy conocido en la industria de estos tribloques, ¿ya? Distintos, ¿ven? Ahora miren esto. Bueno, este de acá, esta estrella es justamente el caso que vimos ya anteriormente acá, ¿no? Este de aquí. ¿Este ve? Este de acá es exactamente lo que está acá. ¿Ven? Es estrella en bloque. Entonces empiezan a aparecer formas, ¿no? Y no solamente en estrellas, ¿sabes? Sino en los mismos bloques lineales, formas específicas así. Y cuando yo digo estructuras de bloque de este tipo, puedo jugar con los tamaños. Uno puede ser mayor que el otro. Dentro del dibloque, un bloque de uno puede ser más grande que el otro y va a influenciar más en el comportamiento. ¿Ven? O puede ser este dibloque como está acá y puedo jugar con los tamaños también. El rojo diferente a los azules o incluso los azules de diferente tamaño. Y también influenciará en el comportamiento. Y en el tribloque de 3, más aún, ¿no? Porque los tamaños de cada uno pueden ser distintos. Te va a haber infinidad de tribloques en principio. Y como también muchísimos tribloques, pero de 2. Y dibloques de 2. Todo empieza a aumentar y a complicarse y a complicarse. Y todo esto se hace en general. ¿Ya? Este es lo mismo, ¿no? Sino que en otra forma. Ahí lo dejo porque en los textos aparecen las diferentes formas. ¿Ah? Hay textos que les gusta graficar mucho así, ¿no? Resaltar a uno en oscuro y al otro en claro, porque no lo hacen a colores, pero si uno lo hace a colores es más fácil de ver, ¿no? Bueno, bien, entonces hasta ahí es toda la presentación
¿no? De este concepto básico de cómo se define la estructura, cuáles son los tipos de estructuras, y ahí están sus formas, ¿no? Y un primer avance que es esta idea, ¿no? Por dónde van los comportamientos según el tipo de estructuras. Pero acá no estoy incluyendo las estrellas. ¿Eh? Entonces, esta es una idea muy fuerte, ¿eh? Porque me permite comparar la ventaja o desventaja que podría tener una estructura de copolímero hecha de dos monómeros, en general, hecha de monómeros distintos respecto al comportamiento que hubieran tenido los polímeros individuales de cada monómero. Entonces, acá hay una herramienta para la química y la ingeniería muy poderosa para manipular propiedades y comportamientos, ¿no? Tanto en estos tres primeros como en el bloque insertado, ¿no? Y como eso por un lado. Por otro lado, el tema de las fuerzas secundarias. Aquí con los copolímeros, ¿no? Como los monómeros siguen teniendo sus átomos, sus grupos constituyentes, habrá las fuerzas secundarias de todo tipo. Y las habrá ahora de manera más combinada, porque estoy combinando grupos secundarios de dos monómeros diferentes, que son grupos secundarios distintos normalmente. Entonces, la variedad de fuerzas secundarias es más compleja acá todavía, ¿ya? Y en las estrellas, que lo dejo separado, aquí ya no se puede afirmar una cosa definida, como acá, ¿no? Que digo, la tendencia es o intermedio o aditivo, pero en la estrella es más difícil, porque si yo digo una estrella común como esta, o esta de acá, bueno, pues el comportamiento de esta estrella, químicamente, va a depender de la estructura química de la cadena de polímero. Entonces esto ya me marca la característica de la estrella, ¿ven? Y nada más, pero sí puede alterarse el comportamiento físico y mecánico por las interacciones, porque va a depender si, como este caso, que hay 18 brazuelos, hay casos que pueden haber 50, 40 brazuelos, u otros casos que pueden haber 8 o 10. Entonces la intensidad de las fuerzas secundarias va a estar en función de cómo la cantidad de los brazuelos según una estrella normal. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Pero cuando ya pienso en estrellas de este tipo, perdón, en la de este tipo, ahí sí la cosa cambia. En estas dos de acá, sobre todo, ¿no? La del centro y la derecha. Porque no es acá estamos viendo cadenas de dos polímeros distintos, como acá también, pero en disposiciones distintas. Entonces las interacciones son completamente diferentes. ¿Cuál será el resultado de todo esto? Químicamente, probablemente este de acá, como están tan mezclados los brazuelos azules con los rojos, probablemente, ojo, en esta heteroestrella así, la tendencia del copolímero en estrella será intermedia también entre la de los homopolímeros individuales. ¿Se dan cuenta? Intermedia. Pero cuando yo veo una heteroestrella, perdón, de este tipo, aquí probablemente, como tengo un comportamiento químico acá y otro acá, probablemente pueda ser aditivo. Probablemente. Acá no se puede afirmar, pero digo probablemente en ambos casos. Probablemente sea aditivo, intermedio, y aquí puede ser probablemente aditivo, pero podría ser, depende quién es cada uno, que sea intermedio. Pues ya no hay regla acá. ¿Eh? Y eso le gusta, pues este es el delirio de la química, ¿no? Porque empiezan a obtener comportamientos de los más raros y variados. Y lo que hace muchas veces en la ciencia, ¿no? Obtienen un compuesto, no saben ni qué cosa todavía es lo que quieren lograr, sacan un compuesto, lo estudian, lo caracterizan con la espectrometría, logran determinar qué estructura él tiene y recién ahí se empiezan a dar cuenta cómo va a ser el comportamiento. Muchas veces las grandes empresas en el mundo que gastan millones de millones en investigación y en síntesis de estos compuestos, fabrican un compuesto en el reactor, lo caracterizan, sacan la estructura que han logrado y el peso molecular, y después recién están viendo qué aplicaciones puede tener. Así ha pasado con muchos polímeros. Por ejemplo, un caso notable que hubo con un poliestireno. Por los años 90, 95, una empresa norteamericana sacó un poliestireno de peso 22 millones. Supuestamente era de cadena lineal, aunque tenía un porcentaje leve de ramificaciones, pero nunca se había logrado tanto. Porque los polímeros pesan, pues, de adición 1,5 millones máximo, ¿no? Pero 22 millones. Y sin saber todavía para qué servía, lo estaban comercializando. Hicieron un convenio con universidades para estudiarlo al copolímero y ver qué propiedades tenía. Recién, pero ya lo habían logrado. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo estaban vendiendo sin saber para qué podía servir. Pero lógico, uno podía darse cuenta, ¿no? El que conoce de polímero decía, un alto peso molecular, esto tiene una altísima viscosidad, tiene un flujo especial, altamente complicado, ¿no? Y va a servir para generar compuestos de altísima viscosidad. Entonces se piensa de inmediato
en la industria alimentaria y en otras aplicaciones así. ¿Se dan cuenta? Así, por ahí va la cosa. Entonces, esto es una locura realmente. Es una locura porque no tiene límites. ¿Se dan cuenta? Y los copolímeros lo son mucho más que los polímeros todavía. Bien, hasta ahí queda esta primera parte básica, que ha sido el tema de la estructura y las diferentes formas, ¿no? Y ahí he comentado los comportamientos físicos y químicos según todos los casos. ¿Alguna pregunta? Pero ustedes solitos viendo esto, se pueden ir dando cuenta cómo sería, pero no, por eso no pierdan de vista esta idea. ¿Se dan cuenta? Ni pierdan de vista lo que dije de las estrellas también. ¿Ya? Entonces ustedes como futuros ingenieros pueden imaginarse lo que puede salir de acá. ¿Ya? Yo les comento un caso anecdótico que me pasó hace unos años, por el año 2008, ¿no? Así ya bastantes años. Un día estaba yendo yo por el mercado central, ¿no? Por el mercado central, no el de acá de la Tupac Amaru, sino el de Lima, el barrio chino, allá, ¿no? Que ustedes saben, ese es un emporio comercial, pues, muy grande, ¿no? Estaba yendo por ahí por época de Navidad, me acuerdo, era el 21 o 22 de diciembre, época en que estaba llenecito de gente, ¿no? Estaba andando por una calle ahí, por la calle Capó, y de repente veo que había una concentración de gente, ¿no? Así como, y escuchaba que alguien hablaba. Y yo dije, seguramente que es algún predicador, dije, ¿no? Que está hablando y la gente escuchando ahí, ¿no? Me acerqué y era un hombre que estaba ahí haciendo propaganda a un producto, ¿no? Decían, hablaba y hablaba, y la gente, y yo escuchaba que por todo se reía la gente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Él, cuando me acerco más y vio, ahí tenía el producto en la mano. Era un producto sintético, era un copolímero. Al final de cuentas, decía un copolímero. Era una estructura que venía dentro de un tubo, así como de un cilindrito. Ahí estaba el producto. Entonces, lo abrían, salía el producto y salía así como una masa gelatinosa. Era como una masa así de una gel, pero más o menos durita, ¿no? Pero lo gracioso era que el señor lo agarraba, lo había puesto como un plástico, ¿no? En el piso, ¿no? Y lo agarraba a la bolsa y tenía un rodillo así como esos de cocina que sirve para amasar la harina, ¿sí? Y agarraba y decía, y miren, ay, miren, lo agarraba la bola y le pasaba el rodillo y se estiraba y se hacía como una lámina. Bueno, hasta ahí no había nada de nuevo, porque uno lo veía, era como una gel blanda, entonces decía, bueno, si uno lo apachurra, lo amasa, se estira, pues, ¿no? Entonces él agarraba el rodillo y lo estiraba bastante, sí, y se hacía como lámina. Pero lo gracioso no era ahí, sino que después agarraba un palito y con cuidado topaba un extremo de la lámina, lo iba golpeando, y se iba enrollando, se iba enrollando, se iba enrollando, y se hacía como un rollito, solito. Después, esa era una prueba, después agarraba con la mano, de nuevo lo juntaba, lo amasaba y lo hacía como pelota de nuevo, y después lo estiraba con la mano, así lo jalaba, que parecía así como un hilo, se estiraba, ¿no? Y después lo soltaba, y regresaba y ¡brum! Se hacía pelota de nuevo. Yo estaba mirando y no y yo conocía, pues algo, ¿no? Decía, ¿no? Como inteligente para hacer la prueba. ¿Qué cosa es eso? Ese es un elastómero, decía yo, ¿no? Porque se estira, recupera la forma, pero decía, recupera diferentes tipos de forma, ¿no? Total, ya, escuchó y le digo, y la gente le pregunta, ¿y cuánto cuesta? Ya, el producto venía y costaba aquí 10 soles. Bueno, les hablo pues del año 2008, ¿no? Ahora eso sería hoy día 30, 40 soles, seguro. 10 soles. Y lo curioso era que el producto se llamaba así, Puaj, así, P-U-A-J, Puaj, así. Entonces, y la gente pues ahí le decía, y usted puede utilizarlo esto como juguete para su niño, puede utilizarlo para taponar una perforación en su lavadero, es una serie de cosas, ¿no? Y el tipo hablaba así. Yo agarré y yo me compré uno, ¿no? Entonces me llevé a mi casa y hice las pruebas y efectivamente, ¿no? Y decía, aquí no hay truco. Yo mismo hice varias pruebas y recuperaba. Lo estiraba, lo jalaba, lo enrollaba, así, lo torsionaba y en todos los casos recuperaba la forma. Así que dije, este es maravilloso. Pero él lo vendía como juguete, ¿no? Cuando leo la etiqueta, porque en la latita, era una latita, ¿sí, no? Ahí estaba la etiqueta y decía copolímero vinílico acrílico en estrella, decía así. Y nada más decía, y la marca, una empresa, ¿no? De Estados Unidos era. Entonces yo decía, después cuando leí esto, decía, caramba, ahí está la explicación, pues, ¿no? Es una estrella, seguramente donde han combinado alguna cadena tipo plástica con una elastomérica. Pero ¿en qué forma será? ¿Será de este tipo así? ¿En bloque? ¿Será tipo heteroestrella? O quién sabe qué más, ¿no? La cosa es que muestra comportamiento elastomérico y plástico a la vez. Y total, ya, ahí se quedó, ¿no? Yo lo dejé el producto después de varios años que lo he visto, ese amigo que se ha secado, ¿ya? Se ha puesto duro ya.
Entonces quiere decir que era un producto tipo gel, era una estructura copolimérica, químicamente hablando era copolímero, pero como estructura, en realidad era una gel así media dura, consistente. Porque eso es lo que le da la posibilidad de tomar múltiples formas. Pero cuando uno estudia las geles, una de las cosas más importantes en una gel son las interacciones secundarias, muy variadas, que se pueden componer, descomponer y recomponer. El mejor ejemplo es una gelatina que ustedes hacen, o una mazamorra morada. Eso es una gel. Si ustedes lo ponen en frío, está sólida. Lo calientan, se derrite. Lo vuelven a enfriar, vuelve a ponerse sólida. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Está cambiando solamente la forma física, ¿no? Lo que está haciendo es que en un estado frío, cuando está sólido, tiene una cantidad de fuerzas secundarias, puentes hidrógeno, van der Waals. Cuando lo calientan, o cuando se calienta, se destruyen esas y se fluidiza. Cuando lo enfrían, se vuelven a recomponer las fuerzas. Y así, en ese plan reversible. Las geles tienen esas cualidades. Entonces, en los copolímeros, más aún teniendo todas estas, se juega pues en gran forma con las fuerzas secundarias, ¿no? Y así se logra. Mire, les hablo un caso de un juguete, ¿no? Ni qué decir productos de ingeniería, ¿ya? Bueno, ahora vienen los casos especiales, miren. Copolímeros de estireno butadieno. Acá hay 3 casos notables y después otro más de terpolímero, de 3. Estos son bipolímeros o simplemente copolímeros de 2, ¿no? Pero específicamente entre el estireno y el butadieno. Estos 3 productos, ¿por qué los pongo acá? Porque son muy conocidos, son muy utilizados en la industria y son uno de los casos más usados de copolímeros de 2. Hay infinidad, ¿eh? Pero este es uno de los que más se utilizan en la industria. Por lo menos en industrias como la industria automovilística, la industria metalmecánica, etc., ¿no? Entonces, miren este caso. Ahí está el estireno, ¿ven? Con su anillo, el doble enlace, su anillo bencénico y el butadieno. Este es el de doble enlace, ¿ves? El dieno más chiquito, ¿no? El butadieno. Ven que los químicos le dicen 1,3, no sé para qué, ¿no? Basta con decir butadieno acá. Entonces, activo esto, se rompe el doble enlace del estireno, se rompen los 2 dobles enlaces, ¿no? del dieno para que se genere el doble enlace al medio, ¿no? Como ven, y ahí está, y se encadenan. Y se genera este copolímero, ¿ya? Este fue el primerito que se hizo y le llamaron el SB, estireno butadieno simplemente, ¿ya? ¿Y qué tipo de estructura tiene este? Tipo estadística, ¿ya? Este es tipo estadística. Después ya cuando se ha comparado este con los que vienen a continuación, que son el SBS, que ese fue posterior, el SBS y el SBR que está acá, que ha sido aún después, este de acá, perdón, el SB, el SBR y el SBS. Ahí están los 3 con su nombre. Pero al SBS le he puesto esta vista adicional acá, ¿ya? Son 3 conocidos. El SB, y los 3 son de los mismos, ¿ah? Miren, estireno butadieno. El SBR, estireno con butadieno. Y el SBS, estireno con butadieno, igualito. Aquí lo pueden ver, estireno y butadieno, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? La estructura. Entonces, en el SB, el primerito fue tipo estadística. Es una cadena donde están las unidades todas aleatorias, sin orden. Tiene propiedades especiales, porque el poliestireno, el estireno, si hubiera polimerizado y hubiera dado el poliestireno, ¿no? Tiene una transición vítrea de más de 100 grados. Es un polímero vítreo a la temperatura ambiente. El butadieno, como todos los dienos, hubiera dado el polibutadieno, que es un polidieno. Y según lo que vimos en las transiciones térmicas, los polidienos tienen transición vítrea bien negativa. Entonces yo aquí estoy contrastando o estoy logrando una estructura para compararla con la de los polímeros iniciales. Uno vítreo con TiE sobre 100 y otro con TiE por debajo de los de menos 15 o 20 grados, por lo menos. Entonces, ¿qué cosa es lo que logro acá? En una estructura alza, una macromolécula, un copolímero que tenga la TiE intermedia entre las dos. O le subo la TiE a un dieno que la tiene muy baja, a un polidieno que la tiene muy baja, o le bajo a uno como el poliestireno que tiene la TiE muy alta. O sea, estoy manipulando la transición vítrea. ¿Y qué significa eso? Manipular el estado trabajable del polímero. Fíjense la consecuencia. Pero salió en estructura estadística, ¿ya? Cuando se mejoró esta reacción con los mismos 2 compuestos y se hizo el SBR, le pusieron SBR para diferenciarlo del anterior, porque esto significa estireno butadiene rubber, caucho.
caucho de estireno butadieno. Simplemente le agregaron la letra R para diferenciarlo del anterior. ¿Y cuál es la diferencia? Químicamente son los mismos dos, pero ahora esta estructura es tipo bloque lineal. Tiende a ser un bloque lineal. ¿Ya? Entonces también en los bloques lineales se logran comportamientos intermedios, pero diferentes a los estadísticos. ¿Ven? Y siguen siendo los dos mismos, miren. Entonces la técnica del SBR es más complicada que la del SB, porque el estadístico sale de la reacción simple, normal, ¿no? Sin mucha complicación, pero aquí ya tengo, si quiero bloques lineales, ya tengo una reacción más complicada. ¿Ya? Entonces, igualito, ¿qué estoy manipulando acá? La transición vítrea, entre otras cosas. Pero esto se hizo primero ahora para manipular la transición vítrea. Pero en general, ¿eh? Se va manipulando el comportamiento físico y mecánico. Y después se hizo este capricho mayor, ¿no? El SBS, que acá lo vemos en componentes. Ahí está, el estireno, ¿ven? Y el butadieno. Y ahí está, el mismo componente, ¿ven? La misma estructura, estireno, butadieno. Pero miren el detalle, eso sí lo vemos acá. Los enlacé poniendo un bloque de cadena, esta es una pequeña cadena de poliestireno, acá al lado derecho también, y al medio está la cadena del polibutadieno. O sea, he combinado en lo que hemos llamado anteriormente, miren, esta estructura de acá, tribloque pero de dos. ¿Ven? Donde estas de acá, los azules son el estireno, cadenas de poliestireno, y el rojo es cadena de polibutadieno. ¿Ven? Ese es acá en el SBR, ¿no? Perdón, en el SBS. ¿Ya? Por eso dice el nombre, SBS, estireno, butadieno, estireno. ¿Ya? Y ahí vemos la porción izquierda, que es una cadena de un grado de polimerización N, a la derecha otra de poliestireno, puede ser del mismo tamaño, y la del medio una cadena de polibutadieno que puede ser del mismo tamaño. O sea, yo puedo jugar con esto en diferentes formas. Pueden ser las tres iguales, muy difícil que sean las tres iguales, ¿eh? Pero las dos de estireno pueden ser muy parecidas o casi iguales en tamaño, pero diferente a la del butadieno. O puedo diferenciar también el extremo izquierdo del derecho, que son de poliestireno, distintos también en tamaño y diferentes a la roja de polibutadieno. Este es un tribloque, pero de dos monómeros. ¿Ven? Tribloque. Este tiene la transición vítrea también manipulada, pero de forma todavía aún más diferente que los dos casos anteriores. Porque yo les pregunto a ustedes acá, comparando los tres, si este es al azar, la SB, va a depender cómo es la distribución aleatoria acá, ¿no es cierto? Pero en general va a ser intermedio, entre el poliestireno y el polibutadieno. Una TI intermedia. ¿Eh? Cuando vengo acá, que es un bloque lineal, también me va a salir intermedia, pero ya va a depender del tamaño de los bloques. Yo diré intermedia, pero ya no puedo decir más, ¿se dan cuenta? Y puede ser que se parezca más al valor del poliestireno o al del polibutadieno, también en función de la composición, ¿no? El porcentaje en peso. Pero aquí es más impredecible, ¿ven? Y más aún acá, en la del SBS, ¿ven? Porque aquí, en principio, uno dice intermedia. Pero ¿qué pasa si el butadieno predomina largamente? Este es mucho más grande que los extremos de poliestireno. Entonces, ese copolímero tribloque va a parecer más elastómero y su TI va a ser más cercana al polibutadieno. Y si empiezan a crecer en tamaño las azules, entonces va a empezar a tomar importancia el poliestireno y la TI va a ser más cercana a la TI del poliestireno. Va a ser más vítreo. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Pero esta, a su vez, esa forma del SBS así, que está entre los dos polímeros, ¿no? Entre el estireno y el butadieno, es diferente al caso de acá, que está en bloque lineal. Entonces, fíjense, estamos hablando de la misma variación de la transición vítrea, pero en diferentes formas. Y todos se usan mucho. Bueno, el más cotizado de todos es el SBS. El SBS, como este permite manipular más tamaños de bloque, ¿ya? Porque miren, en el bloque lineal, finalmente yo manipulo los tamaños del bloque del estireno y el polibutadieno y nada más, ¿no? Pero aquí yo no solamente manipulo los tamaños de sino también la relación entre ellos, ¿no? Los del estireno respecto al butadieno o al revés. Entonces acá hay más formas de variar los tamaños de los bloques. Y de hecho este tiene más variedad de comportamiento y es más cotizado y es mejor. ¿Ya? Se utiliza, por ejemplo, en la industria automotriz mucho,
para la parte de los frenos de carros y de carros de carrera. De repente ustedes habrán escuchado por ahí, dicen los frenos tipo tipo SBS o ABS, como vamos a ver ahora. ¿Se dan cuenta? Porque tiene mejor resistencia. Hay más posibilidades de manipular las propiedades acá, ¿no? Bien, ese es un caso entonces, los copolímeros de estireno butadieno, de 2. Y este caso, como esto puede, miren, los casos de los neumáticos, ¿no? Se utilizan mucho estos elastómeros de estireno butadieno. Para la llanta misma o para autopartes, ¿no? Y piezas en general, esto pueden ser piñones, para maquinaria en general. Fíjense, son de elastómero rígido, ¿eh? Esto es duro, porque seguramente tiene mucho poliestireno, que es vítreo, ¿ven? Y además pueden tener aditivos y otras cosas, ¿no? Este es un piñón, miren, que puede ser de un sistema, de un eje de ruedas de un carro o de otra cosa, o de una máquina, ¿no? Esta es una foto del poliestireno SBS, miren. Así es la resina granulada. Bueno, y el caucho natural, oh, esta fotito está ahí de complemento, ¿no? Esto ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? El caucho natural, que tiene varios defectos, pero se lo mejora mucho con los aditivos. Y puede entrar a tallar acá. El caucho natural se utiliza mucho en la industria de neumáticos. Una llanta común tiene de 1 a 2 polidienos distintos, donde uno de ellos es el polisopreno, el caucho natural, o el sintético y polisopreno. Pero cuando son llantas especiales, ya le dije, puede haber hasta 4 o 5 elastómeros, ¿verdad? Especiales. Para carros de carrera, llantas de avión, o esos tractores inmensos que van a la selva, que atraviesan ríos y riachuelos, cuya llanta mide de alto, 4 o 5 metros de radio mide la llanta del camión. Y pesa tranquilamente. ¿Qué les digo? 250 kilos pesa una llanta o más, una llanta de esas. ¿Y cuesta cuánto? Cuesta $50,000 una llanta. Son cauchos especiales, ¿no? Entonces, todo eso se utiliza. Finalmente, para no alargar mucho, un caso de terpolímeros. Y nuevamente, entre monómeros conocidos. Hay varios grupos de terpolímeros, o sea, de copolímeros de 3 monómeros distintos, ¿no? Aquí son 3. Miren quiénes son. A este caso se le llama el grupo ABS, o los copolímeros ABS, ¿ya? Porque A se refiere al acrolinitrilo, B al butadieno y el S viene del estireno, del inglés, ¿ya? Entonces, estos 3 van a formar este copolímero. ¿Por qué? Porque este solito puede polimerizar y dar el poliacrilonitrilo, que es de la familia acrílica. El butadieno da el polibutadieno, que es polidieno, y el estireno da el poliestireno, que es de la familia poliestirénicos, ¿ven? Pero aquí, ahora voy a hacer este copolímero de 3. Y lo que voy a hacer acá, como estructura, que ya la mencioné antes, viene a corresponder a este tipo de estructura, miren, ¿ven? A este tribloque, pero de 3 diferentes, ¿ven? Este es el caso. Este es un terpolímero, pues, porque hay 3. Pero por la forma de estructura es tribloque. Es un terpolímero tipo tribloque, ¿ya? Entonces, ese es el caso de este de acá, que es muy conocido este caso, el grupo ABS. Hay otros, ¿eh? Pero este es quizá el que más aplicación tiene en la industria normal, ¿ya? El ABS. Ahora, aquí están, ¿no? Aquí lo pueden ver, el acrilonitilo, cuando abre el doble enlace, ahí está, abierto, y ahí está su grupo cianuro. Cuando el estireno abre su doble enlace, ahí está, con su anillo bencénico. Y el butadieno abre los 2 dobles enlaces, generando uno al medio, y ahí está, la unidad repetitiva del butadieno, ¿eh? Y cada uno polimerizado en grados distintos. N moléculas, N unidades repetitivas, M acá y P acá. O sea, ¿cuántos tipos de ABS puedo tener yo? Va a depender cómo sea el tamaño de cada uno. ¿Ven? O sea, en esta figurita que hemos mostrado varias veces ya, este tribloque, en principio es tribloque porque tiene a los 3, pero pueden ser de diferentes tamaños. O sea, hay una infinidad de posibilidades acá. Por eso se le llama a uno grupo ABS. ¿Ya? Y miren todos los conceptos que se van incluyendo acá. Por un lado, copolímero, ¿no? Porque son, en este caso, 3 monómeros distintos, pero además cada uno puede generar su polímero aparte. ¿Eh? Un típico copolímero de adición, además. Ahora de 3, ya no de 2. Así este es un grupo minoritario, pero muy importante. Ahora, desde el punto de vista de la estructura, tribloque. Tribloque, pero de 3, no de 2, como hemos visto anterior en el SBS. ¿Ven? Este es tribloque de 3. ¿Y por qué
¿Y cuál es la diferencia entre este tribloque de 3 con el tribloque de 2 que vimos acá? Con este. Bueno, pues la gran diferencia es química en primer lugar, porque acá había 2 monómeros, acá en el otro hay 3. Así que ya por ahí nomás de arranque, son propiedades distintas con este de acá. Pero además, la composición, cada uno de ellos puede ir de 0 a 100% en peso. Y me va a lograr generar estructuras de longitudes distintas. Porque lo único fijo que va a haber acá es la naturaleza química. Como yo ya definí quiénes son los 3, ya definí la naturaleza química de los componentes del copolímero. O sea, las reactividades ya están definidas acá. El acrilonitrilo tiene una reactividad para el butadieno y una para el estireno. Y el butadieno tiene una para el acrilonitrilo y otra para el estireno. Y el estireno tiene otra para el acrilonitrilo y diferente para el butadieno. Acá hay 6 reactividades involucradas. Entonces eso genera una tendencia natural química a enlazarse de cierta forma, pero encima yo puedo jugar con las composiciones. Entonces ya se podrán dar cuenta ustedes, puedo lograr tribloques, pero de muchas formas diferentes en cuanto a los tamaños, o sea, los valores de N, M y P. Y por eso, como es imposible ya digamos, denominarlo de una sola forma, vamos a ver la nomenclatura más adelante, van a ver, a este ya no se le puede denominar fácilmente. Entonces se le dice simplemente grupo ABS, para recordar los componentes químicos, ¿no? Este es un polímero muy cotizado. Se utiliza en frenos para carros de alta carrera, ¿no? Y para los carros de lujo, porque este es un material, si predomina, mírenme, si predomina el butadieno, este ABS va a tener comportamiento que tiende a elastomérico. Pero si predomina el poliestireno, va a ser un ABS que tiende a ser medio vítreo, duro, de poca resistencia probablemente. Depende pues la composición, ¿no? Pero si predomina el poliacrilonitrilo, que es un típico plástico, ¿ya? Va a tender a ser un ABS de comportamiento plástico. ¿Ve? Si fuera elastomérico, se va a elongar mucho y recupera forma. Si va a ser un plástico, se elonga poco y recupera poco la forma. Pero si es vítreo, casi no se deforma, más bien se puede romper más fácil. O sea, pueden salir infinidad de alternativas para el comportamiento. Eso a este grupo lo posiciona muy bien en el mercado. Pues se utiliza en muchas industrias y también en otras aplicaciones especiales ya, como vamos a ver. Bien, y esta tablita de aquí les da un poco de información sobre qué cosas es lo que influencia uno el otro. ¿Ya? Acá está más detallado, ¿no? Por ejemplo, en general ya les digo, si predomina el estado elastomérico, el comportamiento general va a tender a ser más elastomérico. Si predomina el vitrio, va a tender a ser más vitrio. O si predomina el acrilonitrilo, va a tender a ser más plástico. ¿Ven? Así es. Pero aquí ya lo especifica, perdón. Aquí lo especifica ya más al detalle. ¿Ya? Bien, miren variedades de productos que se hacen con el ABS. Laminados diversos. Estos laminados, por ejemplo, son muy buenos. Estos son una competencia para los laminados, para los recubrimientos de resinas epóxidas, porque son muy resistentes en general. Tuberías, ¿ven? Geomembranas o productos tipo membranosos, cintas, cables y cintas adhesivas en general. Esta es la resina, este es el ABS típico color, mírenme, así medio amarillento. Medio transparente. ¿Por qué? Porque acá, esa transparencia parcial que ustedes aprecian acá, si yo lo comparo, miren, con el SB que les mostré acá, el SBS de acá, este es el SBS que es mate, opaco, ¿ya? Y miren creo que es clarísima, este es medio transparente. ¿Ese por qué? Por la presencia fuerte del estireno. Seguramente que este ABS tiene un buen porcentaje de estireno. Como acá, esta tubería transparente está predominando, porque le da ese aspecto vítreo, ¿ven? Del estireno. Pero estos laminados opacos, aparte del color, ¿no? Opaco mate, seguramente predomina más el butadieno o el acrilonitrilo. Muy interesante este copolímero. Bien, aquí algunos casos particulares más, para el caso de fibras, pero no necesariamente fibras. Miren, el acrilonitrilo es otro que se combina con diferentes monómeros. El principio, ya hemos dicho al comienzo del capítulo ¿no? Un monómero se puede combinar con otro en infinidad de composiciones. Pero químicamente estamos hablando de los de 2 solamente, salvo el ABS que ha sido de 3. El único que les habló de 3 ha sido el ABS. Pero miren este caso el acrilonitrilo. Mezclas clásicas que tiene con acrilato de metilo. Aquí está el acrilonitrilo que aperturó su doble enlace con su grupo cianuro y aquí está un acrilato.
El acrilato es cuando teníamos acá el ácido acrílico que perdió su oxidrilo y se esterificó con el alcohol metílico. ¿Ven? Este es el metacrilato de metilo, o el polimetacrilato de metilo. Pero lo he copolimerizado y ese es el copolímero acrilonitrilo, acrilato de metilo. Y aquí está con el metacrilato. ¿Ven? Cuando tengo el grupo acrilato acá y encima le hago sustitución del otro hidrógeno todavía, acá. Este es un polimetacrilato. Entonces, este copolímero es el copolímero de acrilonitrilo, metacrilato de metilo. Estos son muy conocidos que se utilizan mucho en fibras, para combinar con la fibra de las lanas, por ejemplo. Pero como fibra en general. ¿Ya? Y aquí otros casos más, del mismo poliacrilonitrilo. Miren, en este caso, por ejemplo, se dice también que se mezcla, aparte del acrilato y metacrilato, con el cloruro de vinilo. ¿Ven? El cloruro de vinilo es otro copolímero, acrilonitrilo, cloruro de vinilo. ¿Ya? Y también se dice que se usa para fabricar la fibra de carbono. Esto lo hemos visto en clase. Si ustedes revisan el capítulo de estructuras, ahí está la fibra de carbono, y ahí está la reacción de pirólisis que yo les expliqué, cómo se obtiene la fibra de carbono a partir del poliacrilonitrilo. De este se somete a un proceso de pirólisis y se forma la fibra de carbono al final. ¿Ven? Entonces, solamente por mencionar 3 casos, miren, vean, del acrilonitrilo, ahí está, con acrilato de metrilo, con metacrilato de metilo y con cloruro de vinilo. Aquí tenemos otro caso más con el estireno. Este es un plástico, ya, un copolímero de comportamiento plástico. Acrilonitrilo con estireno. Este es el copolímero, plástico. Aquí combinamos cosas muy interesantes, porque hay grupos cianuro con grupos bencénicos. Esto, por ejemplo, no da fibra. Puede formar fibra, pero muy difícil. Los otros casos anteriores son más para fibras, este no, este es para plásticos. O aquí tenemos un caso del polipropileno. Bueno, el polipropileno se mezcla con diferentes, ¿ah? Se mezcla también con el acrilonitrilo, se mezcla con olefinas también, con el etileno, ¿no? Con cloruro de vinilo. Esos son los principales. ¿Ya? Bien, entonces tienen ejemplos diversos acá de algunos de los grupos de copolímeros conocidos. Esto es interminable, pues, ¿no? Porque podemos pasando hablando, citando ejemplos y ejemplos y ejemplos. Hasta ahí nomás lo dejo. No sé si hay preguntas. Ahí se acabó el tema de copolímeros. Entonces, ya tienen ustedes el archivo, analícelo, medítelo, cuando todas estas cosas que hemos visto, y háganse ustedes mismos preguntas, ¿no? ¿A dónde tendería el comportamiento? ¿A dónde tendería de esta u otra forma? Si voy manipulando uno u otro parámetro. ¿Sí? Y en la forma, en los tipos de estructuras que tiene. ¿Sí? Como resumen final, les digo, este es el gran bloque de las macromoléculas llamadas copolímeros en general. Un fuerte competidor de los polímeros mismos. Pero son competidores amigos, digamos, porque uno no pretende reemplazar al otro. Simplemente generan más posibilidades y entre los dos se colabora. Porque al final, cuando más adelante veamos el otro gran grupo, que son las mezclas poliméricas, mezclas de polímeros, ahí ya vamos a agarrar a estos dos primeros grupos y los vamos a tomar en cuenta. Entonces yo voy a poder generar una mezcla, no solamente mezclando entre polímeros, o entre copolímeros. También voy a poder mezclar polímeros con copolímeros y se acabó. Elimino las diferencias y genero un tercer tipo de estructura que son mezclas. ¿Ven? Al final, todo esto se va viendo en el gran campo de los materiales llamados sintéticos. Y al final, lo más interesante ya para la ciencia y la ingeniería es que estos mismos terminan siendo amigos y aliados de los otros tipos de materiales. Porque los plásticos trabajan con metales, trabajan con maderas, trabajan con inorgánicos, o imitan a alguno de estos. O sea, nadie le quita espacio a nadie. Simplemente compiten y se hacen, o se ayudan, se complementan en propiedades. Bien, hasta ahí, jóvenes. ¿No hay preguntas? Sí, profesor, una A consulta. ver, escucho. En la diapositiva 11, 11, ya, a ver, vamos. Acá está la 11. Listo. el Mostar Polymers que dice, esos bracitos son los monómeros, ¿verdad? No, estos ya son cadenas poliméricas de un tamaño definido. Generalmente no muy largas, cadenas medianas nomás. Por eso yo decía, cuando hablé de esta técnica, recuerdan que yo expliqué este principio, cómo se hizo a partir de un núcleo activo, ¿no? Y se generan los brazuelos. Pero, cuando ya hablo del tamaño de estos brazuelos, son este polímero, los brazos, arms es brazo, ¿no? Es un polímero ya.
de cadena normalmente chica a mediana, porque la estrella pues no tiene los brazuelos tan largos tampoco, ¿no? En cierto tamaño, son cadenas de... Entonces, cuando hago esta reacción de activar el núcleo y enlazarlo con la cadena polimérica, lo puedo hacer de diferentes formas. O los hago simultáneos, activando los dos a la vez, para que el silicio bote el cloro y se enlace con este extremo activado, o simplemente a esta cadena ya la tengo lista antes, la activo aparte, esto lo activo solo y los junto. Ya la metodología de la polimerización puede cambiar, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero el resultado es parecido. Aquí estamos hablando de cadenas de polímero, ¿eh? Estos no son monómeros. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, sí. ¿Ya? Gracias. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bien, jóvenes, entonces ya entre hoy y la siguiente clase terminamos los dos temas que nos faltan. La nomenclatura es un tema un poco corto y la clasificación por tipo de usos, ¿no? Algo comienzo en la nomenclatura, me quedan todavía unos minutitos, ¿no? La nomenclatura, acá vamos a presentar de una manera general, ¿no? No muy extrema tampoco, porque la verdad de las cosas es que no se respetan mucho las reglas de nomenclatura, sobre todo la industria, ¿no? La industria común y corriente, como en países como nosotros, que es media desarrollada solamente en el campo de los polímeros, no respeta mucho la norma. Pero en la medida que uno tiene más materiales que obtener o sintetizar, hacer los polímeros, que es lo que casi no ocurre acá en el país, ¿no? Ahí sí es muy necesario, porque yo voy a tener que diferenciar exactamente a un polímero tal cual es y denominarlo correctamente, ¿no? Pero mientras yo no haga y traiga el polímero importado de afuera y le creo pues a la fabricante, le creo la especificación que está en la etiqueta, me dice tal peso y lo tomo por válido, ¿no? No hay mucho problema. Y aquí en la industria me consta, no solamente en la industria, en las aduanas también, donde manipulan los productos que se importan, no se respetan mucho se toman decisiones tipo comercial, ¿no? En base a conceptos equivocados muchas veces, ¿no? Pero de todas maneras, ustedes son estudiantes de ingeniería, por lo menos tienen que saber cómo deberían ser mencionados los polímeros. Pero este es un tema muy grande, por la inmensa variedad de polímeros que hay, sobre todo cuando hablamos ya de los polímeros naturales, ¿no? Que acá no nos metemos en los naturales. La química orgánica y las normas UPAC en general tienen muchos capítulos para la terminología, para la nomenclatura. Hablando de la nomenclatura orgánica me refiero, ¿no? Porque la inorgánica es más variada, ¿no? La orgánica, nosotros tenemos normas cómo denominar a diferentes grupos, familias químicas, pero en el campo de los polímeros, ya han visto ustedes la clasificación. Ya una primera norma la hemos visto, los nombres de las familias químicas. La clasificación general que hemos visto. Y ahí han visto ustedes que en muchos casos no se toma el nombre real, YUPAC, sino se toma un nombre, ¿no? Que la YUPAC lo acepta. Por ejemplo, en vez de decir vinilbenceno, digo estireno. En vez de decir 2-metilbutadieno, que es un dieno, digo isopreno. En vez de decir el cianuro de vinilo, digo acrilonitrilo. ¿Ven? Esos nombres técnicos ya. Y la YUPAC los ha aceptado ya. Bueno, mientras la YUPAC lo acepte, es parte de la nomenclatura YUPAC. ¿Ya? Entonces, pero eso es en los sintéticos. Y van a ver que en muchos sintéticos es muy complicada también. Entonces, hay normas. Por ejemplo, recuerdan en las poliamidas, ¿no? Si yo voy a dar el nombre de la poliamida 6,6, tendría que decir polihexanoato de hexametilendiamina. No, pues digo poliamida con 2 números. Entonces, esas modificaciones ya son felizmente parte de la norma IUPAC. Pero aún así, los polímeros naturales tienen sus propias reglas. Por ejemplo, para denominar polisacáridos, para denominar carbohidratos, ácidos nucleicos. Hay normas IUPAC, a esas ni nos metemos nosotros, ¿no? Simplemente se usa, ¿no? Por ejemplo, un polisacárido complejo, de un nombre muy difícil, la celulosa. Tiene un nombre que mide 10 centímetros de largo, la celulosa. Nadie lo pronuncia. Entonces le llaman celulosa. Y la celulosa es un nombre aceptado en la IUPAC. ¿Ven? Entonces así, de eso se trata, dar una visión panorámica, rápida, así, sencilla nomás, para que por lo menos la tomen en cuenta, ¿ya? Entonces hay tres reglas importantes acá, ¿ya? Que son las reglas, como dice acá, para las familias de polímeros. Para los polímeros a secas, o los que se llaman homopolímeros, los que están hechos de una sola unidad repetitiva, y
la de los copolímeros, que es muy simple también. ¿Ya? Solamente veremos la de las familias el día de hoy. Y van a ver que aún así, dentro de estas reglas simples, aún así hay complicaciones y hay excepciones. Entonces, miren, ¿cómo denomina la YUPAC a las familias de polímeros? Ustedes conocen ya los nombres de las familias, pero ¿cómo se ha originado ese nombre? Con el prefijo poli, ¿no? Seguido del nombre químico que tiene el grupo funcional que caracteriza a la familia. Entonces, esto calza muy bien en los polímeros de condensación. Porque en los polímeros de condensación nosotros podemos decir quién es el grupo de la familia. Éster, por ejemplo. El poliéster. ¿Cuál es el grupo funcional de la familia? El éster, pues. Entonces es poliéster. Eso, ¿cómo ha salido el grupo éster? Ese es otro tema. ¿Cómo obtuve el polímero? Acá no estoy hablando cómo lo obtengo, sino el nombre. El grupo éster salió de la reacción de un diácido con un diol. Pero el grupo que caracteriza al poliéster es el éster. Entonces, por eso es poliéster. ¿Ya? Igualito, si hago el diácido con la diamina, el grupo funcional que se genera de la familia nueva es amida, y el polímero se llama poliamida. Si fuera imida, sería poliimida. Cuando yo tengo el isocianato que reacciona con el alcohol, con el oxidrilo, se forma el uretano. Esa es la familia química, el nombre de la familia química. Entonces el polímero se va a llamar poliuretano. Si es el disocianato con el diol. Poliuretano. Entonces aquí ven los nombres de la familia y son los de condensación, ¿ven? Amida, éster, imida, uretano, siloxano y algunos otros más. Y otros que ya se salen de la regla. Por ejemplo, la familia resinas fenolformaldehído, urea formaldehído, melamina formaldehído. Todas son las resinas fenólicas, ¿ven? Le llaman simplemente fenólicas. Pero son 3 grupos distintos, o muy parecidos, pero grupos diferentes en general, ¿no? Y ven, ahí no hay grupo químico. ¿Cuál es el grupo químico? El nombre del grupo que caracteriza a la familia. Si ustedes van a su PPT de enlace y estructuras, van a ver la estructura del fenolformaldehído, de la urea formaldehído, de la melamina, son completamente distintos. Son, en primer lugar, que ya no son polímeros lineales, son reticulados, son estructuras. Entonces, no hay una unidad típica, bien difícil, no van a encontrar el nombre del grupo funcional que caracteriza, porque es una estructura. Entonces, ahí ya no las puedo poner. Entonces, la regla misma ya tiene sus limitaciones. Porque para esos casos, ¿qué hace? ¿Qué hace la YUPA? Acepta nombres como resinas de fenolformaldehído, resinas de... Pero en cambio estos no, ¿ven? Aquí sí está poli seguido del nombre del grupo que caracteriza a la familia. Y aquí faltan otros más, ¿eh? Poliepóxidos. Porque el grupo epóxido existe, que son óxidos de alquenos. Después tenemos policarbonatos, porque el grupo carbonato existe, si tiene su nombre como grupo de la familia. ¿Ven? Entonces acá hay una buena cantidad de grupos que se les puede aplicar perfectamente la regla en estos de condensación. Otros no. ¿Ya? Pero serán las excepciones. Pues. Pero en cambio en la adición la cosa cambia. Porque en la adición la cosa ya de por sí es más variada. Como olefinas ya sabemos que es el nombre que la química orgánica acepta para los alquenos. Entonces nadie dice polialquenos, pero dice poliolefinas. Pero estoy respetando la regla. ¿Ven? Poli seguido del nombre del grupo que caracteriza. El grupo es alqueno, olefina. ¿Ven? Acá, dieno. ¿Cuál es en los dienos que son de diferentes tamaños? ¿Cuál es el nombre del grupo funcional? Dieno, pues, porque tiene 2 dobles enlaces. Entonces cae muy bien polidieno en general. Estamos hablando de la familia, ¿ven? Pero vienen los otros en el medio, polivinílico, poliacrílico, poliestireno, polifluoreteno. Polivinílico es el radical de vinilo con un cloro. Pero ese no es ningún grupo específico, sino simplemente que la química orgánica a ese radical CH2, enlace simple, CH, le dice radical de vinilo. Y cuando ese hidrógeno que falta, porque es CH2CH, ¿no? Y el otro es el cloro, a ese le llamaron radical de vinilo, con el cloro, cloruro de vinilo. Y a esa familia le llamaron vinílicos. Entonces este es un nombre forzado, porque si yo al cloro lo cambio por el grupo cianuro, ese radical de vinilo se llama cianuro de vinilo, pero ven, ya no le llamaron vinílico, le dijeron poliacrílico. Y cuando el hidrógeno del cloro o el cianuro lo cambio por anillo bencénico, le llamaron estireno. Podríamos decir que vinílico, acrílico, estireno, esos son más o menos los nombres de esos, entre comillas diría, grupos que caracterizan a la familia. Entonces,
polivinílico, poliacrílico, poliestirenio. ¿Ven? Pero un poco forzado en realidad, ya no es una aplicación estricta de la regla que dice acá. Y polifluoreteno, este es el tetrafluoruro de etileno, que cuando polimeriza da el politetrafluoretileno. Y como es del etileno, que son de los alquenos, son los etenos, le dicen polifluoreteno. Este todavía es más difícil, ¿no? Y la IUPAC acepta todos estos términos. O sea, ya son parte de las normas IUPAC. ¿Ven? Y solamente estamos hablando de la familia, nada más. ¿Ya? Entonces, muy simple la norma, tanto en de condensación como de adición. Y de hecho, estos son los nombres que hemos presentado ya en la clasificación, pues, porque la clasificación fue por familia química. Ya mañana, perdón, la semana siguiente veremos esta norma que es bien importante, porque me da varias luces sobre los nombres ya individuales de los polímeros, tanto de condensación, que es este primer grupo, como los de adición. Acá hay una norma que dice poli más, y hay un primer caso, nombre químico del monombre de partida, es para los de adición. Y el otro, nombre químico de la unidad repetitiva, ¿no? De condensación, cuando se forma de dos monómeros de partida. Estos son los de condensación, hechos de diácidos con diaminas, diácidos con dioles, disocianatos con dioles, etc. Este es para condensación. Ya, entonces ahora lo revisamos rápidamente la próxima clase. Y las excepciones y algunas cositas más que quedan. Bien. Ahí me quedo, jóvenes. ¿Preguntas? Entonces esto lo terminamos. Ya tenemos estos temas nuevos, ¿no? La copolímeros, nomenclatura, la clasificación por tipos de usos que vamos a ver la otra semana. Y terminamos, y la otra semana vamos a estar iniciando el capítulo de polimerización, que es el capítulo 2. Bien, ¿no hay preguntas? Entonces paso a la lista. Aguamán. Aguamán presente, profesor. Presente, Aguamán. Antesana. Antesana presente. Ya. Araujo. Aroni. Aroni presente, profesor. Listo. Ya. Atúncar. Atúncar presente. Ya. Auqui. Auqui presente, profesor. Ya. Valdeón. Banda. Bonilla. Briseño. Calixtro. Calixto presente. Presente. A ver, voy a ver si en el chat hay alguien. Un ratito. Sí. Bonilla está presente. Está sin, listo. Ya. Me quedé en Calixtro, ¿no? Cano. Cano. No está. Cano presente, ya. Cárdenas. Cárdenas presente, profesor. Ya. Castañeda. Castañeda presente, profesor. Ya. Castillo.